Se nos presenta una situación problema donde una empresa familiar busca optimizar el rendimiento de la producción del acetato de etilo, el cual es un líquido incoloro inflamable con olor a frutas y que a pesar de estar en la lista de sustancias extremadamente peligrosas para la salud, es utilizado como solvente y saborizante sintético. Se muestra a la estequiometría como concepto clave, ya que muestra la relación numérica detrás de cada reacción química. Y en esta situación problema se tiene que el etanol y el ácido acético reaccionan para formar acetato de etilo y agua. En esta reacción se muestra una relación de 1 a 1 entre todos los coeficientes, sin embargo, se necesitan cantidades diferentes de cada uno para las reacciones. Hicimos cálculos para sacar qué cantidad se produce a partir de 1 tonelada de etanol y en lo subrayado en amarillo en la parte inferior izquierda se muestran las cantidades producidas a partir de una misma cantidad de etanol. Entonces tenemos que al ser cantidades diferentes de cada uno, se infiere que hay un reactivo que se consume por completo, haciendo que la reacción se detenga. A este se le llama reactivo limitante. Bueno, hablando un poco más a fondo sobre el reactivo limitante, quisiéramos, por ejemplo, tener un ejemplo sobre un caso en donde el inventario de la compañía contendría 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético. Se quisiera obtener el reactivo limitante. ¿Por qué? Pues ya sabemos que 1000 toneladas de etanol y 1000 toneladas de litros de ácido acético no van a producir 1000 toneladas de acetato de etilo, debido a que las masas moleculares varían. Entonces quisiéramos saber cuál de esos reactivos es el que limita al otro de cierta forma para poder controlar así la reacción y no gastar de más en el reactivo que no sería limitante y crear gastos innecesarios a la compañía. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, primero que nada tendríamos que buscar la densidad del etanol, que se demuestra como 0.789 gramos por mililitro, y la del ácido acético, que son 1.049 gramos por mililitro para convertirlos a litros. Digo, de convertir los litros hacia gramos, que es lo que queremos tener. Pues primeramente tenemos los 500 litros y quisiéramos tenerlo a gramos para después cambiarlos a moles. Entonces, pues haciendo una conversión nos daría que 500 litros de etanol serían 8563.06 moles. Y por su otro lado, 500 litros de ácido acético serían 8743.09 moles. Entonces, si 500 litros de etanol producen 8500 moles de etanol y 500 litros de ácido acético producen 8700, entonces el reactivo limitante sería el etanol, pues te estaría produciendo muchos menos moles de ácido acetato de etilo, perdón, que el otro compuesto. Y debido a que tiene una reacción estequiométrica de 1 a 1, podríamos saber que de esta forma los moles que se producirán de acetato de etilo van relacionados a los moles que se producen de etanol. Eh, Esto se le llamaría el reactivo limitante y la cantidad máxima de acetato de etilo que se podría producir en entonces serían 8563.06 moles, que en litros serían 836.46 litros. Esto se podría sacar teniendo la densidad del acetato de etilo, que es 0.902 gramos por mililitro, y de esta forma obtenemos los litros de acetato de etilo que se producirían con 500 litros de cada cual. Bueno, aquí hablando de la maximización de productos, tenemos que la reacción es una reacción reversible, por lo tanto todos los reactivos no se van a llegar a reaccionar como productos. Entonces va a haber un equilibrio entre reactivos y productos que van a estar constantemente reaccionando entre sí, bueno, para formar al otro, eventualmente llegando, pues, como mencioné, a un equilibrio, pero donde va a seguir sucediendo esa interacción. Nosotros, como queremos acetato de etilo, o bien buscamos acetato de etilo, que está en la parte de los productos, nos conviene maximizar los productos mediante técnicas de cambio en el equilibrio químico. Por eso estamos contentos si pasamos a productos y bueno, no contentos si pasamos a reactivos. Una de las formas en que podemos lograr que se realice una maximización de productos es mediante la disminución de la concentración del agua, que es un subproducto
que acompaña al acetato de etilo. Esto de acuerdo al principio de Le Chatelier, el cual postula o propone que de retirar la concentración de una de las sustancias en una reacción donde todas ellas se encuentren en el mismo estado de agregación, se, la reacción va a buscar compensar ese déficit, produciendo más de esos subproductos, ya sea para la reacción directa o la reversa. En este caso, si retiramos agua de la reacción, si se van retirando concentración de agua, entonces la reacción buscará compensar el déficit de agua construyendo más productos, entre ellos bien el acetato de etilo. Ojo, precisamente porque toda la reacción está, o más bien todas las sustancias se encuentran en estado de agregación líquido, es que el cambio en volumen que implica un cambio en la presión de su ambiente, de su contenedor, no va a cambiar o no va a realizar ningún cambio en la concentración de los productos y por tanto en el equilibrio de la reacción. Y bueno, ¿cómo eliminamos el agua de la reacción? Pues bueno, para eliminar el agua de la reacción y aumentar la producción de acetato de etilo, podemos utilizar un agente deshidratante como el ácido sulfúrico o el cloruro de calcio, ya que estos tienen una gran afinidad por el agua y la pueden extraer de la mezcla. Bueno, aquí vemos que asimismo un cambio en la temperatura puede lograr realizar un cambio en el equilibrio de la reacción. En este caso, se toma en cuenta que la temperatura sea o bien endotérmica o exotérmica, que nosotros, bueno, encontramos mediante cálculos, como se muestra aquí, que la reacción es en efecto exotérmica. Ello quiere decir, bueno, la reacción directa es exotérmica, implicando que la reacción reversa es endotérmica. Entonces, con una disminución de la temperatura en el ambiente donde suceda la reacción, se va a favorecer la producción de productos. O bien se puede ver como que se está inhibiendo la producción de los reactivos, dado que hay menos energía en el ambiente, hay menos energía en el ambiente, como para que la reacción endotérmica, que es la reversa, se pueda llevar a cabo. Entonces quedando más productos, entre ellos el acetato de etilo. El concepto de la química verde es introducida como una alternativa ecológica, ya que dura todo el ciclo de vida de un producto o proceso químico y previene la contaminación a nivel molecular, reduce la toxicidad de las sustancias creadas y el daño a la salud pública relacionada con la emisión de contaminantes fugitivos. Usualmente es confundida con los procesos de remediación, ya que se trata de los flujos residuales, la limpieza de derrames y la separación de químicos para reducir su toxicidad, pero la diferencia es que este se enfoca en revertir los daños. La química verde previene dichos sucesos, minimiza y elimina las sustancias dañinas durante su fabricación. La importancia de las reacciones químicas verdes. ¿Por qué es tan importante las reacciones químicas reversibles? Sobre todo las verdes. Porque pues tienen una gran importancia al producir ciertos compuestos y materiales químicos, pues estos permiten la producción eficiente de una amplia variedad de productos mediante el proceso de la reversión de la reacción. Claro que, por ejemplo, si quieres producir ciertos productos a partir de los reactivos, se podría realizar y inversamente podrías volver a tener los reactivos por medio de los productos. El acetato de etilo es un excelente ejemplo de ello, ya que es un compuesto producido a partir de una reacción reversible, donde puede provenir de la esterificación del ácido acético y el etanol, o se puede reversir por medio de la hidrólisis del acetato de etilo. Y bueno, de los principios de química verde, ¿cuál es el que más se relaciona con el tema de la situación problema? Y pues bueno, el principio de química verde que más se relaciona es el principio de rendimiento atomizado. El principio de rendimiento atomizado establece que los procesos químicos deben ser diseñados
de tal forma que maximicen la incorporación de todos los materiales utilizados en el producto final y minimicen la cantidad de residuos generados. En otras palabras, el objetivo es maximizar el rendimiento de los materiales y minimizar los desechos. En el caso de la síntesis de acetato de etilo, la optimización del rendimiento atomizado implica asegurarse que se utilicen cantidades suficientes pero no excesivas de reactivos, lo que minimiza la cantidad de residuos generados. También puede implicar el uso de catalizadores o la optimización de las condiciones de reacción para maximizar el rendimiento del producto. El acetato de etilo y sus aplicaciones. Al ser un solvente verde, la demanda del acetato de etilo ha incrementado mucho debido a sus interesantes propiedades y su bajo impacto ambiental. Este compuesto ofrece una gran solvencia para muchas resinas naturales y sintéticas y se usa ampliamente en muchas industrias y aplicaciones que incluyen recubrimientos, diluyentes de laca, abrillantadores de muebles, tintas de impresión, aerosoles y procesos farmacéuticos. Es por esto mismo que es tan importante su producción, pues es un compuesto amigable con el ambiente que es utilizado en una inmensa cantidad de industrias, por lo que es normal que sea algo tan reclamado debido a los claros beneficios. Algunas de las propiedades del acetato de etilo son mencionados en dos artículos científicos. Uno de ellos, el presentado a la izquierda, sobre la producción de un jabón de aguacate usando acetato de etilo. Y por otro lado, la extracción de cafeína de granos de café usando lactato de etilo. En ello se menciona que el acetato de etilo es un solvente fácilmente degradable en agua y aire, es menos tóxico que los solventes más utilizados, que lo son los hexanos, solventes clorados, éter de petróleo, y asimismo que está presente o bien se puede producir a partir de frutas y verduras, lo cual tiene que ver con su carácter orgánico. Bueno, ¿cuáles son algunos de los usos o aplicaciones del acetato de etilo como solvente para procesos amigables con el ambiente? El acetato de etilo se utiliza comúnmente en una amplia variedad de aplicaciones y algunas de sus aplicaciones amigables con el ambiente incluyen pinturas y recubrimientos. El acetato de etilo como solvente en pinturas y recubrimientos de baja emisión de compuestos orgánicos volátiles que cumplen con los estándares ambientales. En productos de limpieza, se utiliza como un solvente de limpieza amigable con el ambiente, biodegradable y no tóxico. Adhesivos. Se utiliza como un solvente en adhesivos amigables con el ambiente, libres de VOC y no tóxicos. Extracción de compuestos naturales. El acetato de etilo se puede utilizar también como solvente en la extracción de compuestos naturales de plantas o hierbas para utilizarse en productos farmacéuticos y suplementos dietéticos. Y también en productos alimenticios. Se utiliza igual como solvente en la producción de saborizantes, fragancias o en la producción de vinagre. El acetato de etilo está presente en diversas frutas y verduras, lo que lo hace uno de los disolventes orgánicos más aptos de la industria. Tiene la propiedad de poder producirse por dos tipos de síntesis, química y biológica. En el primero, siendo más económico y en el segundo, siendo más ecológico. Actualmente se busca optimizar los costos de producción de la vía biológica para poder disminuir el impacto ambiental y así no tener tanta diferencia de costos en la síntesis química y biológica como se muestra en la imagen de la izquierda. En la siguiente figura se puede ver las diferencias de impactos ambientales mediante los dos tipos de procesos, siendo la síntesis biológica la opción de química verde. Bueno, como reflexión final puedo decir que el proyecto me gustó mucho, pues vimos varios temas que realmente pues, fueron de mi interés, pues a mí me fascina bastante la química y me gustó mucho cómo aplicamos los temas vistos en clase ya dentro del proyecto. Me gustó aprender cómo es que la ley de Chatelier permite que ciertos compuestos varíen entre su equilibrio dependiendo de si sube la temperatura, si es exotérmica la reacción y cómo aplicarlo eso ya dentro
ya dentro de un casos reales, por así decirlo, casos aplicados. Me gustó mucho la estequiometría, cómo todo esto del reactivo limitante, sobre todo, me parece muy interesante cómo el reactivo limitante puede ser muy importante para las empresas, para controlar gastos, para controlar residuos. Me parece fascinante y me gustó mucho haber trabajado con la química de esta manera en estas 5 semanas. Sobre la resolución del problema, yo creo que tiene que ver con varias de las situaciones que se dan por reacciones reversibles muchas veces en la industria. En este caso, hablábamos de métodos para maximizar la producción de acetato de etilo y su cualidad de ser solvente, de ser un solvente muy propio para con la química verde. Yo creo que estos son principios muy aprovechables en la industria que tenga que ver con la química. Este, por decir, personalmente, estudiando nanotecnología, yo creo que me puede servir, o más bien estos temas de cambio del equilibrio químico, de métodos de cambio de equilibrio químico, me ayudan para yo mismo resolver problemas de maximización de productos en reacciones reversibles, tal como lo realizamos en la situación problema. Y bueno, como reflexión final, me gustaría decir que me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho el enfoque que se le dio, el enfoque industrial, que tuvimos que resolver un problema de talla industrial utilizando conceptos de química. Eso me pareció muy interesante. También me pareció muy interesante eh, cómo se puede aumentar la producción con conceptos muy básicos, como lo es cambiar la temperatura o subirla o disminuir la presión, quitando algún reactivo o algún producto de la reacción. Se me hace muy interesante esa parte. Y también que el acetato etilo, que fue el compuesto con el que estuvimos trabajando, tiene aplicaciones en la industria alimenticia, en muchos tipos de industrias, como la alimenticia, como eh, la industria de los adhesivos, de los productos de limpieza. Entonces tiene aplicaciones en muchísimos productos. Eso se me hizo muy interesante. A mí la verdad se me hizo muy interesante cómo el acetato de etilo, a pesar de estar presente en listas de sustancias peligrosas para la salud, es utilizado como solvente y saborizante sintético, lo que me hizo pensar sobre qué otras sustancias químicas son peligrosas a la exposición directa que afectan nuestra salud, pero por ciertos procesos químicos, esos efectos secundarios se equilibran o se reducen, haciéndonos capaces de convivir e incluso utilizarlos en nuestra vida diaria, en nuestra rutina de cada día. Y el cómo temas como la cinética química, las concentraciones, estequiometría y reactivo limitante son esenciales para poder producir dichas sustancias o productos que utilizamos diariamente. Y por otro lado, el término de la química verde, siento que es algo que se podía inferir, sin embargo, mi cerebro no lo había establecido como tal y no había relacionado cómo a veces la opción más económica no siempre es la más ecológica, pero al costar menos es más concurrida y cómo la opción ecológica reduce el impacto ambiental. Sin embargo, como no hay tanto trasfondo de investigación, sus procesos son más costosos. Y realmente comprendo el por qué uno de las cosas más buscadas en la industria es como optimizar los procesos más ecológicos, porque la química también contamina y deja desechos.